Bien, y continuamos con más contenido de su programa La Voz de la Fiscalía. Y como habías mencionado, Carlos, ¿verdad? Después de la pausa íbamos a entrar en materia respecto a las noticias que tenemos en la semana. Como siempre, tenemos acostumbrado a nuestra audiencia a un resumen de los hechos noticiosos acontecidos durante la semana. Y es que tenemos que una mujer fue condenada a la pena máxima de 30 años de prisión luego de que la Fiscalía de Santo Domingo Oeste demostrara ante un tribunal que la procesada asesinó al compañero sentimental de su expareja, me parece. Sí. Lo que pasa es que, bueno, ok. Sí. La procesada asesinó a la compañera sentimental de su expareja en un hecho ocurrido el 28 de diciembre de 2023 en un sector del kilómetro 14 de la autopista Duarte. Las fiscales litigantes, Sugeli Valdés y Vilma Méndez, actuando en representación del órgano persecutor, presentaron durante el juicio un sólido cuerpo probatorio que demostró de manera contundente que la condenada Alejandrina Jiménez asesinó a la señora Luisa Ferreras Gómez. La investigación, coordinada por el procurador fiscal Manuel Medrano, reveló que la procesada se dirigió al domicilio de la víctima en la calle Los Solares del citado sector, en donde agredió físicamente a su víctima e incendió la vivienda con ella en su interior. Testigos presenciales indicaron en el juicio haber observado a la señora Jiménez retirarse del lugar mientras exclamaba que una vivienda se encontraba en llamas. El certificado médico forense confirmó que la víctima sufrió quemaduras que provocaron la carbonización total de su cuerpo. El cuarto tribunal colegiado, que conforma los jueces Julio César de los Santos Morla, Leonarda Quesada Belén y Clara Jocelyn Rivera, condenó a Alejandrina Jiménez por violación de los artículos 295, 296, 297, 302 y 404 del Código Penal Dominicano. La procesada deberá cumplir la sentencia condenatoria en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Mujeres, ubicado en la provincia San Cristóbal. Esto es un hecho desafortunado, triste, lamentable, que lacera toda la paz social, porque aquí estamos hablando de una persona que premeditó cómo quitarle la vida a otra. Y lo que llama la atención es que era la pareja sentimental de su o sea, la compañera sentimental de su expareja. En la mayoría de los casos vemos cómo la chispa o el motivo para cometer este tipo de delitos, ya sea agresión física, ya sea que tenga, claro, una consecuencia permanente o incluso, como en este caso, provocarle la muerte, si es algo pasional. Hay personas que simplemente no entienden o no quieren entender, porque lo saben, que cuando una relación termina, pues lo más sano es terminar en buenos términos y aceptar que ya la otra persona pues no quiere estar con usted. Y esto aplica para ambos géneros, para ambos sexos, hombres y mujeres, porque en este caso la condenada es una mujer. Así es. ¿Y con quién se ensañó esa mujer? Con la compañera sentimental de quien era su pareja. Exacto. Entonces, señores, cuando una relación no puede proseguir, lo más inteligente es dejar eso por lo sano. Porque ahora tenemos una víctima que perdió la vida, tenemos una imputada, pero adivina también algo. También tenemos las familias de ambas. Una que llora la pérdida de su ser querido y otra que también lamenta el suceso porque ahora tiene un miembro de su familia encerrada en prisión por 30 años. Así es. Un hecho muy lamentable, lo has mencionado, Carlos. Y ciertamente hay una máxima del derecho que dice
que nadie se puede mantener en un estado de indivisible. O sea, si algo no funciona, ya se separa. Ahora, usted tiene que también saber las consecuencias que conllevan los hechos delictivos. Por lo menos en este caso. Hecho muy lamentable. No solo asesina a esa persona, sino que también provocó un incendio, que era lo que mencionaba, me parece, con el artículo 404. Un artículo que es igual que el asesinato. El asesinato es una pena muy cerrada, igual que el incendio, también es una pena muy cerrada, que es a 30 años. Y sí, primero la agrede, como hemos leído aquí, primero la agrede y luego incendia la casa. Así es un hecho muy lamentable. Carlos, otro hecho importante que ha ocurrido en esta semana es que se le otorgó 1 año de prisión preventiva para el imputado por la muerte de la joven Paula Santana Escalante, al determinar la relevancia de las pruebas aportadas por el Ministerio Público en contra de Junior Lazarito Sánchez Martínez, vinculado con la muerte de la joven Paula Santana Escalante. Un tribunal de esa jurisdicción le impuso al imputado una medida de coerción consistente en 1 año de prisión preventiva. El fiscal Juan Miguel Vicente sustentó la solicitud de la medida con diferentes pruebas valoradas como suficientes para el juez de la Oficina Judicial de Atención Permanente de Santo Domingo Este, el magistrado Leomar Cruz Quesada, quien impuso la prisión preventiva al procesado. Durante la audiencia, donde se impuso el cumplimiento de la prisión preventiva en el CCR Monteplata, el Ministerio Público presentó diferentes evidencias, ya sean videográficas, periciales, científicas, testimoniales, indiciarias y circunstanciales, que vinculan a Sánchez Martínez con el hecho. El órgano persecutor del crimen le atribuye provisionalmente la violación de los artículos 265, 266, 295, 303, 304, 331, 379 y 381 del Código Penal Dominicano, que tipifican y sancionan la asociación de malhechores, el homicidio voluntario, la violación sexual y el robo. La investigación del crimen inició el pasado año, luego de que la víctima fuera encontrada asesinada en la zona franca de las Américas. El Ministerio Público estableció precisamente que el día 22 de febrero del año 2024, alrededor de las 6:14 de la mañana, fue encontrado el cuerpo sin vida de Santana Escalante en una de las alcantarillas de la empresa Integer de la zona franca de las Américas, donde la misma laboraba. Las pruebas testimoniales obtenidas en el proceso de investigación indican que la última vez que la víctima fue vista por otros empleados de dicha empresa fue alrededor de las 1:30 de la madrugada del miércoles 21 de febrero del 2024, en momentos en que salió para ir al baño de la nave. La víctima no se presentó a la empresa como de costumbre al día siguiente, siendo encontrada su cartera en el área de trabajo. Carlos, esto es un hecho que todos recordamos porque tuvo mucha incidencia en la prensa y causó mucho revuelo. Y claro, y no es para menos. Mucha cobertura mediática que tuvo. Por el tipo de caso, por el tipo de hallazgo y todo lo que él mismo involucraba. Una joven trabajando y como mencionaba el Ministerio Público en su investigación, que ella no se presenta al otro día y que en su posición encuentran su cartera, algo muy sospechoso. Y es allí donde inician la investigación. ¿Y qué determina esa investigación? La investigación determina que esta persona fue la responsable. ¿Por qué? Porque así la investigación y las pruebas aportadas durante la medida de coerción y hasta el momento. Claro, pues recordar que esto es una medida de coerción. No ha terminado la investigación, consecuente, no ha terminado el caso. Faltan muchas cosas que aclarar, pero según así el juez pudo determinar, ciertamente hay pruebas que vinculan a esa persona con ese hecho lamentable. Y te quiero decir algo, Carlos. No es lo mismo, pero son parecidos ambos casos, el que tú mencionabas y también el que mencionamos ahora. Que el común denominador es una agresión. ¿Cuál agresión? Una agresión física, producto de que quizás, y estamos hablando del primer caso, de que esa persona se hubiese sentido mal. El hecho de que ya termina una relación
y su pareja tiene otra. Y en este sentido también hubo una agresión, pero esta agresión fue de índole sexual. Y según el Ministerio Público ha aportado durante el expediente, no solo, Carlos, es una agresión sexual, sino también que se convierte en un homicidio, pero también en un robo. Y así es lo que establece el expediente del Ministerio Público. Mira, yo quiero decir algo aquí. Tú recuerdas que el año pasado, como bien mencionabas, se empezó a investigar. En principio hubo personas que se presentó ante el juez, personas que luego fueron puestas en libertad, y por la cobertura mediática que tuvo este caso, empezaron muchos medios a emitir opiniones, y canales independientes de YouTube a emitir opiniones que trataron de desacreditar la labor de investigación que estaba haciendo el Ministerio Público. ¿Por qué? Porque se dejó en libertad a las personas que en ese momento estaban siendo señaladas. Tú señalaste algo muy importante y aquí debemos aclararlo para conocimiento de todas las personas, porque los que estamos en este medio jurídico, judicial, lo podemos entender, pero muchas personas que no tienen el conocimiento suficiente, pues pueden interpretar de una manera errónea. Cuando una persona es señalada por un hecho, no significa que sea culpable. Simplemente está siendo señalada y se presenta ante un juez. Si hay suficientes presupuestos, el juez decide pues si hay realmente una vinculación entre lo que se le señala y las pruebas que se le están presentando, o los presupuestos que se le están presentando, y entonces es quien decide si efectivamente le impone una medida de coerción, ya sea consistente en cualquier de las numerales que dispone el artículo 226 para esto, o si simplemente le da la libertad. Y muchas veces también debemos decir que aún una persona es enviada a prisión como medida de coerción. Esa medida de coerción consistente en prisión preventiva puede cambiar si cambia, o puede ser variada si cambian los motivos originales que dieron lugar a esa prisión preventiva. Sin embargo, aquí viene lo interesante, y es donde yo quiero que las personas que no están, que no tienen el medio jurídico como su área técnica, quiero que me pongan atención. El hecho de que a una persona o a varias personas señaladas en un hecho no continúa en prisión, se le varíe la medida de coerción, señores, no quiere decir que el caso sea cerrado. Así es. Eso es bien importante que la ciudadanía lo sepa. No quiere decir que el caso sea cerrado. Puede bien un imputado, una persona señalada, llevar su proceso en libertad y finalmente ser condenado. No porque esté en libertad o hayan puesto en libertad a una o varias personas significa que el caso se cayó, para que me entiendan un poquito mejor. No, las investigaciones continúan, el caso continúa, y esta es una prueba de que así es. El año pasado, repito, dejaron a, creo que eran 2 chicos que estaban siendo señalados, los pusieron en libertad y todo el mundo, bueno, no todo el mundo, pero muchos de los medios independientes le cayeron encima a la justicia, le cayeron encima al Ministerio Público. Sin embargo, aquí está la prueba de que un caso sigue su investigación. Su curso, claro que sí. Y míralo aquí. Claro. Más de un año después, porque fue en febrero como señalaste, aquí tenemos una nueva persona imputada y es apresada. Así Señores, tenemos una llamadita, vamos a tomarla. La voz de la Fiscalía, buenas. Sí, muy buenos días. Gracias por tomar mi llamada. Yo estoy llamando, no sé si sea el momento. Yo tengo un problemita y me gustaría que usted me diera un consejo sobre eso.
Mire, yo hace tiempo, yo compré una casita en el 93 y por falta de conocimiento y cosas yo nunca me apuré por sacarle el título. El abogado que me lo vendió solamente me dio un poder y hay mucho tiempo de eso yo fui a la oficina de abogado de ellos y una hija de ella ya fue la que me atendió y ya ella me iba a cobrar 110,000 pesos por arreglarme los papeles. Pero ya vamos a tener 6 años en eso, dando vueltas y vueltas y ella no me resuelve. Ahora yo la llamo y no me coge el teléfono. ¿Qué yo debo hacer en esa cosa? Bueno, usted lo que pudiéramos aconsejarle es, tratándose del tema, ¿verdad? Que es de índole inmobiliario. Lo idóneo es que usted se asesore de un abogado, ¿verdad? Y poder así llevar esas denuncias. Usted se pone en contacto con él le va a decir, porque hay muchos hechos. Estamos hablando en principio de algo que tiene que ver con derecho inmobiliario. Exacto. Eso es una jurisdicción especial respecto a ese tema. Él le va a ver sus documentos y esos documentos él se lo va a estudiar y va a poder determinar, porque evidentemente pudiéramos nosotros quizás hablarle de cualquier cosa, pero no tenemos los documentos en la mano ni conocemos todo lo que tiene que ver con el caso para determinar cuál puede ser la causa o qué se puede hacer en su caso. Exacto, y más aún cuando la persona que acaba de llamar menciona o dice que le entregaron un poder. Habría que ver qué documentos realmente es que tiene, porque debería ser, si él compró, debería ser un contrato de venta, de compra-venta. Entonces, habría que ver cuál es el documento que tiene para así poder darle una asesoría. Pero, como ya el magistrado Rafael acaba de decirle, lo más idóneo, lo más inteligente es que pues busque un abogado para que su abogado sea quien ya lleve ese proceso y determinen dónde debe ser llevado a cabo, que en principio, como dice el magistrado, es en la jurisdicción inmobiliaria. Así es. Carlos, y continuamos con lo que tú mencionabas respecto al proceso, de que ciertamente sí... de que un proceso no termina simplemente porque hay señalados o imputados que son puestos en libertad. Exactamente, no termina pues una el medida proceso. De coerción. Es una medida de coerción. Y de hecho la misma pena en sí también puede variarse la misma pena o puede cambiar de modo de cumplimiento de esa pena cuando se le aplica la suspensión de la pena a una persona ya condenada. Por ejemplo, es condenada a 10 años, bueno, tiene 5 años y un poquito más. Puede solicitar. Sí, el juez de la pena observa ese caso, dice que sí, que él ha cumplido y ha presentado algunos requisitos y puede variarse. Que se han dado varios casos en donde la persona condenada pues ha sido beneficiada con la variación del cumplimiento de la pena. Efectivamente. Y también igual hay penas que no son en privativa de libertad, sino también que son multas, pago de salario, etcétera. Exactamente. Así es, Carlos. Pero algo importante y que hay que resaltar, de que ciertamente estos casos, y principalmente el caso de la joven Paula, no sé si tú recuerdas, Carlos, habíamos comentado sobre ese caso y yo te explicaba algo, te decía que los casos que son así son muy difíciles de investigar, más no imposible, pero porque la circunstancia que se da el caso, y claro, efectivamente quien lo comete cree que es un crimen perfecto, pero no es así, siempre va a haber indicios, pero esos indicios se van recolectando en el tiempo. Y un indicio que tú tienes ahora, quizás en 2 o en 3 meses, tú consigues otro indicio y tú unes esos puntos. Y ahí tú comienzas a ver de que el caso está tomando un giro y de que ya tú puedes tener una persona señalada. Hasta personas que serían testigos o que vieron algo en el momento, tal vez por temor, amenazas
en el momento no se atreven a decir lo que vieron, a decir lo que saben. Y más adelante entonces sí lo hacen. Y por ahí, como tú acabas de decir, no todas las pruebas se recolectan, o en muchos casos no todas las pruebas se recolectan al mismo tiempo, sino que van apareciendo y se van uniendo los cabos, se van atando los cabos que pueden entonces finalmente conducir al señalamiento de una persona que en principio no estaba. Así es. Y quiero poner un ejemplo, Estados Unidos, ¿verdad? Uno dice, bueno, lo que pasa es que Estados Unidos tiene una gran maquinaria, tiene mucha expertise en estos temas, tiene el FBI, etcétera. Pero en concreto hubo un caso que estuve estudiando hace un tiempo de un ejecutivo de Fox. No preciso el año, me parece que eran los 2000 y algo. Y esa persona fue raptada y asesinada. ¿Y sabes qué tiempo duró para determinarse ese crimen? Y para obtener una condena a esa persona, le dieron, claro, 2 cadenas perpetuas. Fueron más de 10 años. Me parece que fueron 13 o 15 años para determinar a esa persona. Pero, ¿qué seguro pensaba esa persona que nunca iba a ser descubierta? Pero como te digo, Carlos, este tipo de casos donde tú no tienes un testigo muy directo que te señale, sino que son pruebas circunstanciales que te van reconstruyendo el hecho, pero siempre hay que tener un punto neurálgico, un punto central para tú determinar la responsabilidad de esa persona. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de entender algo que vamos a tocar más adelante, que es que todos los seres humanos tenemos derecho. Igual que una persona investigada, una persona procesada, una persona en prisión, una persona condenada, tiene derechos fundamentales, tiene derechos humanos. Entonces, nosotros no podemos partir de mera convicción de que nosotros entendemos, de que los familiares nos han dicho que es una persona culpable, responsable, sino que nosotros tenemos que tener pruebas. Y ese es el diario vivir con las víctimas que tenemos en nuestras oficinas, que nos abordan con estos casos que estamos apoderados. Es decirle, sí, estamos haciendo la investigación, pero la investigación debe de llevarse a algunos parámetros, debe de cumplirse principalmente con la legalidad probatoria, pero también tenemos que tener la certeza de que ciertamente sea la persona responsable del hecho, Carlos. Porque si no es así, entonces se estaría revictimizando a la víctima, aunque la gente no lo vea así. Porque si empiezas una investigación y señalas a unas personas o a una persona en específica, simplemente por la rapidez del momento, porque quiero darle respuesta a una víctima, a una familia que viene todos los días a la fiscalía, o para que los medios de comunicación no acaben a la fiscalía y vamos a darle una respuesta rápido para que se estén un poco tranquilos, lo que hacemos es dañar ese proceso, dañar ese caso, y al final, ¿tú sabes qué va a pasar? Que posiblemente no haya una prueba que vincule directamente a esa persona que se está señalando y el crimen queda impune. Entonces, ¿qué es peor? Así es. No, y también, Carlos, el hecho de tú tener en prisión una persona que no es responsable del hecho, y eso... Que tú no tienes la certeza, porque tú no tienes una prueba vinculante. Y quiero decir algo que eso fue lo que nos dio el profesor Wilson Camacho, que nos dio en la escuela del Ministerio Público de Litigación. Nos decía siempre, miren, ustedes van a litigar, ustedes van a investigar, pero no es lo mismo tener una persona inocente a 30 años. Eso es, decía él, eso era un cargo de conciencia. Totalmente. Que él decía, yo no estoy dispuesto a hacerlo. Y nos exhortaba a nosotros también lo mismo, de que no estuviéramos dispuestos a eso. Y yo totalmente estoy de acuerdo con lo que él dice. O sea, tenemos que tener la certeza de que esa persona ha cometido el crimen. Exacto. Para eso incluso el Código Procesal Penal da varias figuras jurídicas que ayudan precisamente con el tiempo. Sabemos todos que el Ministerio Público tiene un tiempo específico, o sea, un tiempo limitado para culminar su investigación. Así es. Pero, repito, para darle una respuesta rápida,
o mejor dicho, para evitar que por una presión, ya sea de medios, de una familia que viene todos los días a la fiscalía, existe la figura del archivo. ¿Qué podemos hacer con eso? Bueno, yo no tengo las pruebas en este momento que me vinculen a nadie, pero no significa que yo deba darle una respuesta rápida para que ese tiempo que tengo, que me limita para la investigación, empiece a correr. Antes de seguir con la explicación, vamos a tomar otra llamadita que tenemos. La voz de la Fiscalía, buen día. Sí, buenos días. Estoy llamando para una preguntita. Mira, yo tengo 2 hijos. Uno tiene 19. Yo por lo menos gano más o menos entre 50 a 60 por ahí. Y le doy entre 20, 25, a veces 30. Pero la madre, todo siempre dice que todo es ella, que ya los muchachos todo es ella, que sabe, como que no está conforme con lo que yo le doy. Como ustedes deben ser conocedores de eso, ¿qué más o menos usted cree que está bien o qué me aconsejan? Gracias. No entendí. Él dice, sí, él dice que él gana, él tiene 2 hijos y él gana entre 50 a 60 mil pesos, de los cuales él destina de 20 a 30 mil pesos para sus hijos, pero que la madre no está conforme y dice que siempre es ella que tiene que pagar y esas cosas. Entonces él quiere saber, él quiere una orientación sobre qué tiene que hacer en ese caso. Bueno, lo que les recomendaría como Ministerio Público es que si no tiene una pensión impuesta, que vaya al juzgado de paz más cercano y ponga su pensión. ¿Por qué? Porque la pensión consiste en un 50 y 50. Si ciertamente hay que establecer algo, que es que la persona, perdón, me parece que la madre, en este caso, es la que tiene la custodia o la guarda de los niños, asume un gasto. Claro que sí, porque tiene que pagar la casa, alimentos, y entonces el padre tiene también que solventar la otra parte. Sucede que ciertamente es una proporción, porque hay gastos de estudio y gastos de médicos, gasto de alimentación, por eso la pensión alimenticia, y hay otros gastos extraordinarios que usualmente se dan en vacaciones, en diciembre, etcétera. Por eso sí le exhortó al señor que se dirija al juzgado de paz, lleve una copia de su cédula, copia de las actas de nacimiento de los niños y trate de hacer una conciliación conforme a su salario y conforme, claro, a el gasto de los niños. Y qué interesante que llama con esa inquietud, porque también, como él mismo dice, por falta de conocimiento, y por eso está llamando para buscar una orientación, las personas que están teniendo una situación similar a esta, de que aportan y la otra persona, o sea, su expareja, pues entienden que tienen que seguir dando más y más, pueden apersonarse directamente, voluntariamente a las fiscalías para que trabajen el tema de la pensión. Y usted mismo se pone su pensión y cuando ya usted entonces tiene un monto, pues resolvió el problema ahí. Claro, como dijo el magistrado, no significa que no hayan gastos extras. Claro que sí. Pero si usted entiende que está dando lo suficiente y su pareja o su expareja entiende que usted tiene que darle más y usted no lo ve así, pues usted mismo puede ir a la fiscalía más cercana y poner su propia pensión. O sea, usted va voluntariamente. Así es. Tenemos otra llamadita, vamos a tomarla. La voz de la Fiscalía, buen día. Sí, buenos días. Yo sintonicé tarde y no sé si están ustedes hablando, si ustedes mencionaron el caso de Paula Santana. Sí, así lo es. Que apareció realmente. Quiero saber si ustedes hablaron de eso hoy. Así es. Gracias. Sí, así es. Mencionábamos respecto de que el Ministerio Público conforme, y bueno, que continuábamos hablando del tema. Claro que sí. De que ciertamente a un año me parece que el Ministerio Público pudo presentar indicios suficientes de que señalan a una persona como responsable. Así es. Tenemos otra llamadita. La voz de la Fiscalía, buen día. Sí, una pregunta. Ustedes, como son unos magistrados que conocen de inmobiliaria,
Es legal que uno vaya a sacar un título en una inmobiliaria hasta que tú no pagas el total de la tasa de sacar el título, no comiencen a trabajar. O sea, tiene que pagárselo total para ellos comenzar a trabajar. Bueno, respecto a ese caso, habrá que ver qué dice el contrato que usted ha suscrito con la compañía, porque ya va a depender esencialmente de eso. Sí, siempre los contratos establecen unas fechas que son de término, la fecha de entrega. Pero vuelvo y le digo, usted tiene que ver de qué establece el contrato respecto a eso, porque todo se va a ceñir respecto al contrato. Siempre y cuando no se toquen aspectos ilegales, porque ningún contrato se puede versar sobre aspectos ilegales. Entonces, recomendación es que usted observe el contrato, qué dice el contrato respecto a eso, y si no, usted también puede contactarse con un abogado e iniciar las acciones civiles respecto a la rescisión o cualquier cosa que sea a ese contrato. Hello. Sí. ¿Me está escuchando? Sí, claro. Sí, lo que pasa es que, un ejemplo, ellos lo que dicen es que hasta que tú no pagas la suma total para ellos comenzar allá en inmobiliaria y bajar allá donde asunto inmobiliario, tú tienes que terminar de pagar la cuota de lo que te van a cobrar por el título. Hasta que tú no terminas, ellos no comienzan a trabajar. O sea, no te cobran 1% para después cuando te vayan a pasar el título, que tú le pagues el otro antes de entregártelo, sino que tú tienes que pagar totalmente. Yo lo que quiero saber si eso es legal. Sí, pero tiene que saber si es que lo dice el contrato, porque usted ha suscrito un contrato. Obligatoriamente tiene que suscribir un contrato, es lo que más le recomendamos. Si usted no tiene un contrato, por escrito, exíjale que tiene que hacerle y tiene que darle un contrato por escrito para usted entonces evaluar si ciertamente eso es lo que usted está diciendo está o no contemplado. Si no está contemplado, usted no necesariamente está en la obligación de eso, pero tiene que ver qué otras cosas, qué otras pautas establece el contrato respecto a eso. Está bien, gracias. Sí, a la hora. Ok. Bueno, continuamos, Carlos. Yo quiero, antes de que ya casi estamos concluyendo, y es respecto a la iniciativa presentada el 7 de abril por el Poder Ejecutivo. ¿Y qué trata esa iniciativa? Es la modificación de la ley de trata y tráfico de migrantes en la República Dominicana. Evidentemente es una ley un poquito vieja, imagínate, Carlos, del año 2003, 137. Hace más de 20 años, efectivamente, cuando la situación migratoria del país era totalmente diferente a la que tenemos actual. Exactamente. Esta ley esencialmente viene a modificar 3 artículos, el 2, el 5, el 6 y el 7. Por parte, así lo indicó el consultor jurídico, ¿verdad? Que el artículo 2 se va a ampliar la definición, agregando que el tráfico ilícito de migrantes, respecto a la ley vigente, ¿verdad? Impide la eficiente persecución por parte del Ministerio Público y la aplicación de las normativas correspondientes. También dice que en el artículo 5 se va a introducir algo importante, que es el delito de omisión. Claro, esa ley no lo establecía, ahora sí lo establece y lo pone penalmente responsable. Otra modificación importante es el artículo 6 y pone la participación del cómplice. En este caso, los crímenes, pero ya hablamos de penas elevadas. Claro. Sí, porque ya en la ley vieja, la 137.003, sí establecía penas de 10 hasta 15 años para el tráfico de migrantes y establecía algunas condiciones. De igual forma, en el artículo 7 se incorporan nuevas circunstancias agravantes que van a ser aplicados a este tipo de crímenes, como también al de trata de personas, que incluyen la relación entre el autor y la víctima, el grado de vulnerabilidad de la víctima, la gravedad del daño causado y los medios utilizados para cometer el crimen. Carlos. En atención a eso, debemos decir que una de las noticias destacadas ocurridas durante la semana fue que
al establecer el Ministerio Público con diversas evidencias la vinculación de 2 hombres al tráfico ilícito de migrantes y trata de personas, un tribunal de Montecristi impuso a los procesados la prisión preventiva como medida de coerción. Los imputados Marcos Isaac Hernández y Ronnie Elías Heralte deberán cumplir la prisión preventiva por espacio de 1 mes en la cárcel pública de San Fernando por disposición de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente adscrita al Juzgado de la Instrucción de Montecristi. Respecto a los nacionales haitianos, fueron trasladados a la sede de la 4ª Brigada de Infantería del Ejército de República Dominicana para ser entregados a las autoridades de migración y proceder con su repatriación. Así que ya vemos cómo empiezan por disposiciones, como tú dices, el consultor jurídico, la magistrada Jenny Berenice pues también ha dado algunas indicaciones al respecto. El Ministerio Público empieza a trabajar en esta área que es de interés nacional, así que empezó el Ministerio Público a trabajar y hay 2 personas que van a cumplir prisión preventiva por este delito. Mira, Carlos, yo quiero decir algo que es que, ya para finalizar, de que ciertamente ha existido y existe una Procuraduría especializada en delitos de trata y tráfico. Usualmente el delito que más se menciona es el de trata, hasta cierto punto por lo que implica una trata. Exacto. Pero ahora por el tema de los migrantes, ahora entramos en el tema de migrantes. Y quiero recalcar algo que trabajé con esa especializada, una especializada que trabaja y que se somete a diario casos de tráfico de migrantes, usualmente en las zonas fronterizas. Carlos, lamentablemente llegamos al final de este programa, La Voz de la Fiscalía. Lamentablemente, así como lo decías, porque teníamos todavía mucho más informaciones interesantes. Señores, no queda otra cosa que decir. Gracias por su sintonía. Tengan feliz fin de semana, que el lunes es festivo. Así que pórtense bien para que el próximo sábado tengamos una cita más aquí en su programa La Voz de la Fiscalía. Buen fin de semana.